Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su canal Historias de Derecho. Este es el segundo video de la serie que denominamos Derecho a no ser detenido arbitrariamente. En nuestro primer video analizamos el concepto de delito en flagrancia. Te invito a que si no lo has visto, vayas y lo escuches antes de escuchar este, con la única finalidad de que puedas llevar el hilo que estamos intentando darle a este tema. Hoy vamos a ver lo que es el control preventivo y vamos a analizar los momentos en los cuales este acto de molestia puede estar realizado por una autoridad sin que sea necesario o que sea obligatorio una detención por parte de estos hacia nuestra persona. Te invito a que te quedes y comenzamos. El control preventivo está motivado con el acercamiento que tiene la policía hacia un individuo, toda vez que el propio comportamiento de este dé lugar a configurar una sospecha razonada de que se está cometiendo un delito o un ilícito de tipo penal. Así se debe entender que una sospecha razonada, qué es, cómo es y la existencia de la misma pueda justificar un control preventivo provisional por parte de la autoridad policial, lo que permitiría posteriormente realizar detenciones por delitos cometidos en flagrancia. Pero vamos a analizar los tres momentos, los tres supuestos en los que la autoridad puede, puede intervenir a alguien, mencionando previamente que la finalidad de estos controles preventivos no es encontrar pruebas de la comisión de alguna conducta delictiva en particular, sino que se realizan con el objetivo de prevenir algún posible delito, de salvaguardar la integridad y la vida de los agentes de policía o bien para corroborar la identidad de alguna persona con base en información de delitos previamente denunciados ante la policía o ante una autoridad. Para que se justifique este control preventivo provisional, es necesario que se actualice una sospecha razonada objetiva que se está cometiendo un delito y no una simple sospecha de que derive de un criterio subjetivo de la gente de autoridad, basado en la presunción de que por la simple apariencia del sujeto es posible que éste sea un delincuente. Mencionado lo anterior, ya la Suprema Corte ha dicho en distintos precedentes que hay tres niveles de contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona. El primer nivel de contacto es una simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo para efectos de investigación, identificación o de prevención de algún tipo de delito. El segundo momento es una restricción temporal del ejercicio de un derecho, como puede ser la libertad personal, la propiedad, la libre circulación o inclusive la intimidad del mismo. Y lo que sería una tercera parte, ya una detención en estricto sentido. En esta línea se explica que el primer nivel de contacto no requiere de una justificación, ya que es una simple aproximación de la autoridad con la persona que no incide en su esfera jurídica. Este supuesto se actualiza, por ejemplo, cuando un agente de policía se acerca a una persona en la vía pública y le hace ciertos tipos de preguntas, pero en todo momento sin ejercer ningún medio coactivo y mucho menos bajo la suposición de que esta persona esté haciendo o cometiendo un delito en ese momento. Y sobre todo que esa persona en cualquier momento puede retirarse sin mayor problema. El segundo nivel de contacto, en cambio, surge cuando una persona se siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o implícitas, lo cual puede derivar en la ausencia de un movimiento físico. Vamos a poner, por ejemplo, una restricción provisional puede ser excepcional y se admite únicamente en casos en los que no es posible, por cuestión temporal, conseguir un mandamiento escrito o una orden judicial para ejercer actos de molestia a una persona, a su libertad deambulatoria y a sus derechos interdependientes, y puede justificarse en algunos casos en la actualización de infracciones administrativas, como podría ser, por ejemplo, la violación al reglamento de tránsito, o en la concurrencia a juicio de la autoridad que una suposición razonable de que se está cometiendo o que se está haciendo una conducta delictiva. En relación a este segundo nivel,
se explica que esa restricción provisional puede darse en dos grados, un grado menor o un grado mayor de intromisión hacia la persona. Esto va a depender de las circunstancias de cada caso. Así, la intromisión al derecho será mayor, de mayor intensidad, cuando la autoridad aprecie de las situaciones fácticas. Por ejemplo, que la integridad física de la autoridad corre algún peligro, que el sujeto se quiera dar a la fuga, que la persona resulte ser alguien violento. Esto puede facultar a la autoridad para realizar sobre la persona o sus posesiones, inclusive, por ejemplo, su vehículo, una revisión mucho más exhaustiva, con la finalidad fundamental de prevenir algún delito. Ahora, el segundo momento, cuando la intromisión es menor, es cuando primero la sospecha razonable se tiene siempre en todo momento que actualizar, y no existen circunstancias fácticas que permitan a la autoridad percibir que la persona en cuestión sea peligrosa o que las autoridades no se sientan en su integridad física corra peligro y la persona está cooperando, no da la fuga. Entonces, cuando ocurre este segundo supuesto, la autoridad puede llevar a cabo solamente una revisión ocular muy superficial y de manera exteriorizada, tanto de la persona como de sus objetos o, como decíamos, de sus vehículos. Ahora bien, hemos mencionado el precedente de lo que es la suposición o la sospecha razonable. Esto está por parte de la autoridad comprometida a señalar detenidamente cuál era la información, o sea, los hechos y las circunstancias específicas con la que contaba en ese momento para suponer que la persona en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita. Por el contrario, si el registro o la revisión fue autorizada libremente por el posible afectado, bueno, entiéndase que existe consentimiento cuando fue prestado de manera consciente y libre la persona, es decir, ausente de error, no hubo coacción o algún acto de violencia o intimidación por parte de los agentes de la policía. Eso debe ser reportado y debe ser especificado por los agentes o por la autoridad que en el momento llevó a cabo la retención de esa persona. Y una vez más, si no hay sospecha razonada de que esa persona estaba cometiendo un delito y fue detenida, ya bien sea por su simple apariencia, por su definición, inclusive orientación sexual, por que la autoridad diga que tuvo una corazonada o inclusive, como se mencionaba antes, que por la amplia experiencia laboral del oficial lo hizo suponer que esa persona en ese momento estaba cometiendo un delito. Si eso no cabe como lo que es una sospecha razonada. Y como se ha mencionado antes, de encontrarse algún objeto, algo que esa persona lleve en ese momento que sea algo ilegal, por el simple hecho de que previamente su retención fue ilegal, no hubo una sospecha razonada para retenerlo y para revisarlo, para cuestionarlo. Toda evidencia que se encuentre en ese momento, por el simple hecho de que lo primero fue ilegal, lo que sobreviene no cuenta como prueba para poderlo condenar o para poder actuar contra él de manera penal. ¿Por qué? Porque todo es evidencia ilícita. Entonces, no hay que confundir los citados niveles de actuación de la autoridad de seguridad pública, pues habrá situaciones en que la restricción temporal a la libertad personal se conviertan en detenciones, al verificarse que en el momento de la restricción la actualización de una conducta delictiva se está cometiendo, mientras que en otros casos se agotará la actuación policial en dicha restricción sin que exista detención alguna, la persona se puede retirar. Por ejemplo, una persona
que llega al punto de la prueba de la alcoholemia en la vía pública, eso cuenta como una restricción temporal a la libertad que no amerita y no da lugar a una detención propiamente dicha, salvo los supuestos de que durante las pruebas esta persona esté violando el reglamento de tránsito y específicamente lleve grados de alcohol superior a lo establecido por la ley. Ahora, por otro lado, cuando un agente policial para un vehículo, por ejemplo, por exceso de velocidad, esto cuenta como una restricción a la libertad deambulatoria. Sin embargo, si el policía se da cuenta a plena vista que en el interior del automóvil existen armas o drogas, en ese momento este policía se encuentra legitimado para llevar a cabo la detención correspondiente, porque se supone que en ese momento, al tener la sospecha razonada, se está actualizando el delito en flagrancia. En cambio, los registros a una persona o la revisión a un vehículo se actualizan únicamente en los supuestos de detención y de restricción temporal de la libertad personal y deambulatoria. En el primer caso, cuando son realizados posterior a una detención, su justificación reside precisamente en la causa motivadora de la privación de la libertad, que puede ser la flagrancia de una conducta delictiva. En el segundo caso, cuando tiene lugar un registro corporal a una persona o la revisión al interior de un vehículo sin haber existido previamente una detención o una autorización válida del posible afectado, debe estar justificado autónomamente bajo la suposición razonable de que se está cometiendo una conducta ilícita. Si no es razonable esa suposición, no es legal esa detención. Es así como la autoridad dicta 3 supuestos o 3 momentos en cual este acto de molestia podría estar de alguna manera amparado bajo la Constitución. Espero el video haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente ocasión.